en la perspectiva del futuro es que la calidad se construye a partir de diálogos académicos. ¿Que hay normas? Claro, hay que cumplirla. ¿Que hay inspección y vigilancia? Claro que sí. Pero la base fundamental debe ser el fomento de la calidad. Y cuando yo hablo de fomento de la calidad, por eso yo personalmente, y lo quiero declarar públicamente, no estoy de acuerdo con una superintendencia. Porque si nosotros le metemos más norma y más control a esto, se va a perder la esencia, que es la discusión sobre la base fundamental de las ciencias, de las disciplinas y de las cualificaciones, como lo estamos viendo ahora en las normas. Entonces, cuando el sistema parte de la desconfianza, cuando el sistema parte de que no podemos ir, y yo me acuerdo hace muchos años cuando tuve la oportunidad de ser directora, yo peleé mucho para que dejaran ir a las instituciones a la sala de clases. Que ya están discutiendo sobre mi institución, sobre mi proyecto. No lo logré, la perdí, no lo logré porque la norma no lo permite. Pero yo creo y estoy convencida que si partimos de un diálogo, de un reconocimiento, de hecho la norma ahora habla, respete la identidad entre comillas, porque tenemos que cumplir con evidencias que están establecidas en la norma. Hemos ganado un espacio con el respeto de la identidad, pero no hemos logrado ese espacio de diálogo. Entonces yo, la primera recomendación que haría en el futuro es el registro calificado. Ha sido una buena estrategia. De hecho, el Banco Mundial, cuando ha hecho los análisis del sistema de educación en Colombia, valora que los dos sistemas hayan convivido, el registro calificado y la acreditación de alta calidad. Y no es que desaparezca el registro calificado, no, buscaremos una forma de cómo se construye a partir del diálogo y no cómo se construye a partir del control y más del fomento. Mi primera recomendación. La segunda recomendación que yo haría en el futuro es que de verdad entendamos que las barreras de las disciplinas desaparecen. Las barreras de las disciplinas, al diseñar programas, la puesta en común, desde mi perspectiva, es que deben ser programas interdisciplinares y transdisciplinares. ¿Por qué? Porque es la forma más estratégica y de calidad para que el estudiante vaya al mundo de la vida, ese egresado vaya al mundo de la vida a ser productivo, vuelva al sistema otra vez a seguirse educando, salga del sistema y tenga un reconocimiento. Si nosotros seguimos pensando, y entonces haría otro comentario, yo con ACES lo haría mucho más interdisciplinario en sus discusiones, fortalecería a futuro el CNA con más personas, más consejeros que logren tener unos diálogos desde las diferentes disciplinas, porque ahorita, como vemos, es un solo consejero, donde tiene una potestad muy interesante, pero creo que ese colectivo debe ampliarse. De hecho, si uno mira los modelos de agencias internacionales, es un colectivo grande, ¿sí? Yo admiro mucho que en los 25 años que lleva el CNA ha marcado una independencia del ministerio y lo ha logrado. A mí me encanta eso y yo desde el CESU lo veo y yo lo defiendo. Cuando el CNA dice, no, es que nosotros, sí, en el momento en que mezclemos todo con todo, entonces, pues es un CONACET 2. Y esa independencia del CNA la tenemos que seguir respetando. Entonces, la segunda recomendación es que veamos el sistema de educación como la educación una sola. No deberíamos hacer distinción entre la educación pública y la educación privada. La educación es una sola. Una cosa es la norma que regula las instituciones de educación pública y otra cosa es el concepto de educación como una sola base. Desde allí deberíamos tener unos diálogos, vuelvo a lo mismo, constructivos a partir de un sistema de educación realmente que sea inclusivo, donde no haya distinción en niveles de formación.
donde no haya distinción entre si es sector público y es privado, y donde se generen esos diálogos a partir de la calidad. Y la cuarta recomendación que haría es, y ayer dije algo en el panel, entendamos que los sistemas internos de aseguramiento de la calidad no son el todo de la calidad, es la gestión de la calidad. Porque si pensamos que la base fundamental de asegurar la calidad, como dijo la doctora María José, se la pasan pensando en asegurar la calidad y no en tener calidad. Si pensamos que los sistemas internos de aseguramiento de la calidad son en todos, vamos a perder el año, porque la gestión es mucho más allá. Hay temas de la formación en humanidades del ser que no corren por un sistema de información, y lo vivimos en pandemia, de que adolecimos todas las instituciones de educación superior, no conocíamos a nuestros estudiantes ni a nuestros profesores. Teníamos unos datos básicos demográficos, trabajan, no trabajan, sabedor, pero no sabíamos más. Y eso nos enseñó otro punto importante, que la base fundamental, y lo que fueron ya en la última discusión que alcancé a ver con la doctora María José, es que somos humanos. Entonces, si nosotros tenemos esas perspectivas, para mí, la política pública debe cambiar. Y debe cambiar desde una revisión a fondo de la ley 30, que también lo hablamos. Anoche la volví a leer, y digamos que uno podría decir, bueno, si el próximo gobierno no se quiere quemar cambiando la ley 30, ¿cuáles artículos cambiarían? Por ejemplo, el que puede ser, lo tenemos que mantener, porque ayer ya nos dijeron, mantengamos. Pero sí creo que hay unos elementos, y me di cuenta ayer, me devolví a la historia de la reglamentación. Por ejemplo, todo esto de CONACES no es ley, es decreto, ¿sí? Y eso es mucho más fácil el tránsito para poder hacer una actualización, como se hizo con lo que se está haciendo en calidad. En resumidas cuentas, la calidad de la educación en un país como el nuestro no puede estar en cabeza de unos grupos reducidos sin escuchar, dialogar, construir, fomentar, acompañar a los protagonistas esenciales, que son las instituciones de educación superior, con sus estudiantes, con sus profesores, con sus administrativos. Esas barreras, desde mi óptica, en un sistema mucho más flexible, mucho más disruptivo y adaptativo, debería ser en los cambios de la educación escolar. Ahora, decirlo, ¿cuánto tengo? ¿2 minutos? Un minuto. Decirlo es muy fácil, pero ayer dijeron algo que me pareció maravilloso y se tocó el diálogo. Y yo creo que todo esto que pasó con los estudiantes y todo este movimiento social que hubo, nos dejó a nosotros unas grandes enseñanzas. Y en las instituciones y en el sistema, escuchar, construir colectivamente. Porque si no, vamos a seguir siendo un sistema muy difícil que se adapte al cambio. Va a ser un sistema muy creído de que lo sabe todo porque tiene el poder del conocimiento y generar conocimiento, y resulta que el mundo real no es tan academicista como hoy se siente en el sector. No, a ti, Maritza, muchísimas gracias. Con esta perspectiva, yo me voy a permitir simplemente tocar una cosa fundamental de las 4 propuestas que nos hace Maritza: transdisciplinaridad. Esto no es el ingeniero pensando, el abogado pensando, el sociólogo pensando, sino que tiene que ser una solución de sociedad. Y la sociedad está compuesta por todos nosotros. Bueno, bien. Gracias. No, espera. Porque vamos a hacer, cuando me enseñaron a mí cálculo vectorial, entonces en contra de las manecillas del reloj es negativo, positivo. En contra de las manecillas del reloj es positivo. Entonces, hagámoslo en contra de las manecillas del reloj. ¿Vale? ¿Y tú qué piensas? Y yo te pongo la presentación para que la puedas manejar. Pero no tenemos la presentación para más adelante. Voy a conversar solamente sobre el asunto de proponer. Yo creo que desde la dimensión de CNA, como lo mencioné ahorita, básicamente
el sistema busca madurar. Y la madurez determina, pues, alcanzar la capacidad reflexiva que el sistema mismo tiene de autorregularse. Un elemento fundamental para la calidad, en principio, está en que cada una de las instituciones y programas académicos que se someten a un proceso de acreditación voluntaria, como está en el Estado, que está determinado en el Estado colombiano, implica que determina una madurez, y ese programa o institución levanta la mano y dice: yo quiero medirme en ese sistema. Pero hay un elemento sumamente extraño que lo mencioné ahorita, y soy recién llegado al sistema, igual pido excusas por si tengo algún elemento que me genere algún sesgo de equivocación, y agradezco la corrección si fuese así, en que cuando una institución se somete a ese proceso de valoración, pues es una institución que se arriesga en principio, pero en su autonomía determina que quiere, que le digan si tiene o no tiene esos elementos de calidad. Sin embargo, lo que no sabe a veces esa misma institución es que es ella la que debe determinar ese máximo de valoración. Es decir, la singularidad es un elemento que fomenta el sistema, pero extrañamente la normativa pareciera que nos ha dicho cosas distintas. Las normas establecen una serie de decretos que debemos seguir, y la regulación normada por los abogados, con respeto con los abogados que estén aquí, pues nos coloca en vericuetos complejos. En el CNA lo hemos discutido en varias de las sesiones conceptuales y lo decimos con mucho respeto. ¿De qué manera la discusión académica quedó en manos con respeto también de los abogados? ¿Por qué? Porque siempre se pregunta si hay una recomendación sobre la autonomía, si esa autonomía realmente está mediada por una ley y en el marco de la ley o por un decreto. Y el techo lo determina el decreto y no la interpretación académica. Y el sistema está dado por académicos. Es decir, si somos académicos los que reflexionamos y buscamos un mejoramiento continuo, tendríamos que tener la autonomía para determinar los máximos y los alcances de la calidad. De esa manera, el sistema mismo tendría una especie de relajamiento, pero traducido en confianza. Y la confianza posibilita que haya un desarrollo singular. El ejemplo de las puertas me llamó muchísimo la atención, porque al menos CNA no quiere que pinten las puertas del mismo color. No lo busca. Pero claro, cuando nosotros mismos nos debatimos, y hay debates sumamente complejos sobre el asunto de las acreditaciones, encontramos en que las puertas se pintan del mismo color. Y nos preguntamos, ¿por qué las pintan del mismo color? Claro, detrás están las normas que establecen ello. Y encontrar las singularidades particulares que hacen a cada una de las instituciones y programas académicos en este país de los diferentes campos del conocimiento es lo que determina realmente la acreditación. Y buscamos empujar cada vez que el techo sea más alto. Es decir, cada institución y programa de este país se debe retar a ello, pero la cifra es sumamente baja. Perdón, Marisa, me preocupa la cifra, realmente. Yo soy recién llegado al sistema, en serio, y en Bellas Artes asusta aún más. O sea, me entré y realmente las bolas de heno giraban. Hay de verdad ausencia de la convicción de los programas de Bellas Artes de que tienen calidad. Pero también parece que son las cenicientas de muchas universidades. Es decir, son aquellos, perdón, loquitos que están por aquí haciendo cositas, tocando la guitarra, y no entienden la singularidad de lo que vimos ayer y presenciamos aquí. El significado que tiene entender la ruralidad, lo que sucede en la ruralidad en este país, el potencial que hay allí, pero nos vamos obviamente al centralismo, el cual le permite compararse con los estándares internacionales. Y ayer hablábamos de los rankings. No nos gustan los rankings en el CNA, porque los rankings se miden y persiguen otras cosas distintas. Estamos convencidos en que la calidad está en función, una vez más, de las singularidades. Cada universidad, en cada contexto en particular, determina el alcance que puede tener. Política pública. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendarle al sistema para mejorar? Yo creo que confianza. Que haya un marco normativo que regule, sí, es necesario. Pero también que permita un margen de maniobra. Así como la asignación de recursos. La distinción extraña que se da entre universidades públicas y privadas es sumamente compleja y nociva para el sistema.
No puede ser que se escuchen las universidades privadas hoy día mencionar los riesgos que tienen y a los que se enfrentan si la política pública establece que hay una disposición de recursos importantes para matriculación. No puede ser, porque eso nos tiene que beneficiar a todos como sociedad. Entonces, ¿de qué manera se distribuyen los recursos de manera equitativa para desarrollar el país, que es lo que queremos? Y el desarrollo del país no lo hacen solamente las universidades públicas. Yo soy egresado de universidad pública. Toda mi carrera formativa ha sido en universidad pública. Trabajo en universidad privada. Es decir, que he visto los dos mundos y me doy cuenta del aporte que cada uno de esos mundos tiene. En el contexto en el que se inscribe cada una de las instituciones, tiene algo que es fundamental para el proceso de madurez del sistema: los impactos. ¿Cuáles son los impactos que cada institución está generando en su comarca? ¿Cómo puede ver a los vecinos de su institución y a partir de ellos saber que ha impactado positivamente en ese contexto? Y a partir de allí saber que está cumpliendo con sus elementos misionales. La misión y la visión de una institución declarada en todos los documentos institucionales no es letra muerta. Es realmente el compromiso social que esa institución ha declarado y necesita que se cumpla. Por eso, en los términos de calidad, es un elemento que regula y determina lo que más adelante se va a evaluar. Mario, menos mal porque vamos con unos tiempos interesantes ahorita. Mario, sin querer pecar de simplista, yo quisiera sacar 3 elementos claves de la intervención de Mario: autonomía, diversidad y, aunque suene contradictorio, singularidad. Cada uno de nosotros en nuestras instituciones tenemos unas particularidades que nos hacen muy especiales. Y además, como lo estaba diciendo Maritza hace unos minutos, esa transdisciplinaridad, difícil palabra, nos va a permitir responder a los requerimientos de la sociedad. Interesante. Sigamos entonces con nuestro spin positivo. Y desde la educación, Carlos, ¿le pasas esto que está? A esto. Bueno, Diego, primero, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos mis colegas en este espacio. Ahí. Bueno, digamos que a la pregunta inicial, me parece que es importante pensar un poco el problema de la continuidad para avanzar en ciertos lineamientos, ciertas estrategias, especialmente a partir de los aprendizajes logrados. Por allá por el año 2012, 13, 14, doctora Maritza, en ese momento hubo una coyuntura importante, creo que estábamos con el doctor Álvaro Mauricio, donde en un trabajo continuado, un ejercicio realmente muy interesante, muy documentado, muy estudiado, en lo que llamábamos en su momento la tripartita, CESU, CNA, CONACES, logramos el documento del Acuerdo por lo Superior 2034. ¿Sí? O sea que, primera instancia, es decir, creo que han habido experiencias importantes, pero lamentablemente uno de los asuntos que uno tendría que pensar es cómo superar esa lógica de trabajar pensando en políticas de gobierno y en políticas de Estado. Por ejemplo, fíjense ustedes que ese acuerdo, así como la doctora Maritza dice, leía la ley 30, a mí me gusta estar leyendo permanentemente el texto de ese acuerdo. Y hay cosas que yo creo, y no porque algunos de nosotros hemos sido partícipes en su construcción, pero yo creo que hay unas cosas muy importantes que si desde ese momento las hubiéramos empezado a desarrollar, creo que estaríamos mucho mejor, que lo estoy diciendo que estamos mal, estaríamos mucho mejor en todo lo que tendría que ver con el sistema de educación superior, y el aporte al país desde ese propósito de la educación superior sería mucho más significativo. Por alguna razón son documentos que a veces se eclipsan, se pierden, ¿no es cierto? O realmente, por ejemplo, no se enfatizan muchísimo en cosas de su aplicación. A veces como que pasaría como fue un documento de otro gobierno, entonces pues si lo cito tangencialmente o no lo cito. Entonces yo creo que una primera experiencia es que
cada vez que realmente ciertas organizaciones se han sentado a trabajar pensando en un común, por ejemplo, en este caso, para dónde llevar la educación superior, se han logrado cosas buenas. Ahora, esa experiencia fue muy interesante, porque esa experiencia además condujo a otras cosas que creo que son relevantes, que fue haber trabajado con asociaciones académicas, donde participaron fuertemente, y en ellas las instituciones de educación superior. Yo recuerdo que esas reuniones, por ejemplo, desde CONACES, nos podíamos reunir fácilmente con instituciones de educación superior y de paso discutíamos, no por ese problema de su caso, del programa, que tengo una dificultad con el registro calificado, pero sí discutíamos, por ejemplo, la política de cómo articular, la pregunta de siempre, cuestiones del aseguramiento de la calidad en lo obligatorio y en lo voluntario. Y creo que se lograron cosas buenas. Me parece que ese sería un aspecto que uno tendría que empezar a mirar. Creo que hay cosas que se han hecho, pero que las deberíamos no perderlas, ¿no es cierto? Sino al contrario, pues ver cómo las podemos completar en su desarrollo. Y ahora también mencionar que, en todo caso, bueno, de pronto, no sé, que tal vez uno aplica esto de que más vale tarde que nunca. Pero, por ejemplo, ya recientemente, por orientación, obviamente, del Ministerio de Educación Nacional, con CONACES estamos recorriendo universidades y regiones del país. ¿Sí? Hemos estado en Pereira y Los Quebradas recientemente, hemos estado en Medellín, trabajando con instituciones que precisamente han tenido dificultades para su desarrollo de sus programas. El próximo lunes y martes estaremos en Cali, también estuvimos en Santa Marta, en Barranquilla, vamos a estar digamos, en Cartagena, digamos, y pensando en eso, o sea, yo creo que eso es posible. Yo creo que es posible, y estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Maritza. La norma tampoco lo prohíbe. Es que más bien es como una preconcepción que tenemos de imaginarnos que como el sistema es obligatorio, pues entonces, y nos olvidamos que quienes hacemos parte de CONACES, los integrantes, no somos funcionarios del ministerio, y si en cambio somos miembros de las comunidades académicas de las instituciones de educación superior, y qué mejor poder entablar diálogos con nuestros propios colegas, precisamente porque en términos de fomento hay que mirar cómo se contribuye precisamente al desarrollo, cómo no constituirnos en obstáculos, sino por el contrario en agentes dinamizadores para propiciar el mejoramiento sostenido de la calidad de la educación superior. ¿Listo, Carlos? Sí, sí. Muchísimas gracias. Participación, entiendo. Básicamente lo que estás planteando es, lo que necesitamos es política pública de Estado, no de gobierno. Y por ello la importancia de que todos los grupos de interés estén metidos en el ejercicio de participación. Y el ejercicio de regionalización que nos menciona, pues es un elemento crítico que deberíamos seguir en todo este proceso. ¿Cierto? Continuamos con nuestro ejercicio. Y aquí caemos en manos de los de gestión, los de la administración, los del derecho, las leyes, las normas. Muchas gracias, Diego. Saludo. A mí me gustaría, como ya mis compañeros han venido comentando, no sé si fuera posible la presentación, porque hay aspectos que gráficamente sintetizan lo que Carlos Correa del Espacio han mencionado. Bueno, pero voy comentando. Hay un aspecto fundamental en la propuesta, y es que el sistema de educación superior, desde el ámbito de la política pública, debe iniciar a reconsiderar los esquemas de gobernanza, desde la macrogobernanza, en términos de la política pública, la mesogobernanza, en términos de estos órganos colegiados, como es el CNA y CONACES, y por supuesto la microgobernanza de las instituciones de educación superior. Porque estos esquemas de gobernanza nos llevan a pensar en variables estructurales que subyacen en el ámbito normativo de la Ley 30. Y dentro de ese ámbito normativo de la Ley 30 hay un punto álgido. Hay un punto álgido que ya lo mencionaba la doctora Maritza. No te preocupes que esos que estaban antes arrancando.
¿Está avanzando? Yo te lo avanzo. Por favor. Bueno, entonces estábamos hablando que la propuesta es que se revise una connotación estructural, la ley 30, en diferentes aspectos, que ya el momento histórico en el que habita la educación superior debe enfrentar. A manera de ejemplo, sin sesgarme a las instituciones de educación superior pública en las que yo trabajo, pero mire cómo, por ejemplo, la desfinanciación de las instituciones de educación superior públicas, pero que tampoco es ajeno las instituciones de educación privadas. Mire cómo hay ese desbalance, que se ha incrementado la cobertura, pero en un desequilibrio que a cifras del 2020 prácticamente hemos incrementado la cobertura en el 253%, con unos recursos de transferencia que prácticamente han venido siendo indexados por el IPC y algunos recursos que de manera coyuntural se ha recibido. Mire entonces cómo por ejemplo los recursos, perdón, qué pena, regresemos un poquito, Diego. Mire cómo los recursos del SUBE y los per cápita pesos corrientes del 2021 hay un desequilibrio total. Avancemos. Entonces el primer mensaje es a revisar los esquemas de macrogobernanza en el ámbito normativo, particularmente de la ley 30. Pero hay unos factores de cambio. La incidencia de la sostenibilidad de la gobernanza en la sostenibilidad debe ser analizada en contexto. La gobernanza es una variable dinamizadora de la educación superior. Hacia una revisión de diferentes sistemas educativos del mundo y en todos esos sistemas de ese acontecimiento internacional nos invitan a pensar en ese sistema de gobernanza. Pero también la sostenibilidad financiera, qué pena estoy aquí cometiendo un pequeño error, listo. Pero también acá la sostenibilidad financiera, hay una relación inversa entre la cobertura y la financiación, tanto ahí sí estoy hablando del sistema de educación superior, tanto público como privado. Y en ese orden de ideas, una pregunta es cómo incide esa gobernanza, que hay que focalizarla desde el ámbito normativo en las instituciones de educación superior en Colombia, para que en ese orden de ideas, revisando esos sistemas de gobernanza, se pudiese, en la perspectiva de los óptimos de calidad, saber cuál dentro de nuestros recursos y capacidades es el escenario posible y deseable de la docencia, la investigación, la extensión. En ese orden de ideas se reitera que se requiere un esquema de gobernanza holística para que esas funciones misionales, aquellas que son conexas, puedan dar una orientación a ese escenario, siempre y cuando, resalto, la política pública sea de orden estructural de largo plazo y que se aleje de cualquier contexto o iniciativa de gobierno. Sigamos, por favor, Diego, me ayudes, por favor. Bueno, entonces hay unos factores de cambio, el paradigma de la sostenibilidad. La gobernanza encargada de la sostenibilidad de la educación superior debe ser un nuevo contrato social, el compromiso con la calidad. Vemos en nuestra Carta Magna, en el artículo 6, el decreto 1330, y ya hablaban los compañeros del acuerdo por lo superior. Lograr para todos por igual una educación de calidad y un aprendizaje durante toda la vida para el año 2030, una apuesta de la UNESCO, pero esto también requiere una apuesta de todos los actores sociales para poder llevar a cabo a feliz término. El acuerdo por lo superior insiste en el contexto de gobernanza. Las CIES deben cumplir su misión bajo el principio de gobernanza, pero como lo hemos visto también desde CONACYT, que debe ser una evaluación académica regida por la norma, pero no lo contrario. La norma no debe subyacer, no debe englobar la evaluación académica. Sigamos. Entonces, una reflexión conceptual. La educación superior es un sistema social obligada a formular políticas y líneas de acción novedosas, la innovación, para que todos tratemos de superar esas barricadas al cambio y permitan obtener, distribuir recursos necesarios para cumplir con su misión. Y ahí estoy hablando del sistema de educación superior, a través de la aplicación de la perspectiva de la normativa de la gobernanza, repito, y ustedes ven que en el acuerdo 02, en el decreto 1330, esa categoría ahí está siempre presente. Y todo obviamente alineado a los actores estratégicos, porque eso no puede ser una iniciativa del Estado, no puede ser una iniciativa del sector privado, sino en esa triple hélice
Y en el contexto de la sostenibilidad, lo económico, lo social y lo ambiental, deben subyacser esas iniciativas. Y entonces viene aquí unas reflexiones conceptuales en donde la gobernanza del sistema de educación superior debe ser la observación constante de la conexión entre la estrategia, la estructura y la cultura. Ahí viene un llamado de atención. ¿Qué estamos haciendo en nuestros proyectos educativos institucionales, en nuestros planes de desarrollo para articular todo ese pensamiento estratégico para ese mejoramiento continuo a partir de la autorregulación? Y por supuesto, considerando esos recursos y capacidades, pero involucrando esas alianzas estratégicas, esos stakeholders, de esos grupos de interés que debemos tener siempre en cuenta. En ese sentido, la sostenibilidad de las instituciones de educación superior exige una transformación organizacional y, en consecuencia, un aprendizaje profundo y sistémico de los esquemas de gobernanza. Y eso también implica a esas políticas públicas con respecto a la educación superior. Ahora sí, por favor. Entonces, unos lineamientos estratégicos en donde todos los actores debemos tener en cuenta lo que un autor francés, Michel Bourdieu, habla del triángulo griego. Tenemos que anticipar. La planeación es fundamental, pero también tenemos que actuar para que los planes de desarrollo, tanto en el macro, en el meso, en el microentorno, sea posible, pero también tenemos que apropiar la norma, apropiar la estrategia de las instituciones de educación superior. A veces en las evaluaciones vemos unos esquemas de plan de desarrollo, de proyecto educativo institucional, de proyecto educativo de programa, de modelo pedagógico didáctico, de lineamientos, pero que no son apropiados por las comunidades académicas, ni tampoco por aquellos que no las interpretan, como también lo decía la doctora Maritza, y por eso también yo me uno a ese llamado, que eso tiene que ser una construcción dialogal, interestructurante entre los diferentes actores. Entonces, pero sí es importante revisar tanto el sistema administrativo como académico para poder llegar a través de un proceso administrativo a una autorregulación y mejoramiento continuo. Sigamos, Diego, por favor. Entonces, para finalizar, digamos, esa ruta que hay que trazar para esos óptimos de calidad a partir de revisar de manera estructural la política pública, particularmente esos lineamientos de la Ley 30, esos puntos álgidos nos deben llevar a pensar a todo el sistema de educación superior, a todos los actores del sistema de aseguramiento de calidad, ver una educación integral para la transformación social. Posteriormente, una investigación, innovación, creación artística y cultural con un impacto social diferencial de acuerdo a los territorios, de acuerdo a la tipología de las instituciones de educación superior. También una interacción para la sostenibilidad económica, social y ambiental. Esa extensión entendida que la universidad va hacia los contextos y los contextos van a la universidad. Por supuesto, ese bienestar para el desarrollo humano, integral, incluyente, intercultural, que supere discursos. La internacionalización para el desarrollo local sin desconocer el acontecimiento mundo. El desarrollo, gestión y sostenibilidad universitaria, no únicamente financiera, sino sostenibilidad integral para aportar a los objetivos del desarrollo sostenible. Esa ruta, si tenemos esquemas de política pública sólidos, incluyentes, seguro nos van a llevar a una ruta para llegar a ese escenario que son los óptimos de calidad. Muchas gracias. Fabio, muchísimas gracias con esa intervención que nos engloba muchos de los elementos que ya previamente los otros participantes panelistas nos han mostrado. Ahí fundamentalmente, Fabio, yo me atrevería a sacar tres elementos críticos, tal vez más representativos, y es el tema de la gobernanza. Hiciste mucha referencia a la necesidad de que desde el sistema de educación superior mantengamos una gobernanza que básicamente también implica la posibilidad de ser sostenibles en el tiempo, lo cual complementa lo que Carlos muy acertadamente nos planteaba de esa necesidad de continuidad. La continuidad está muy asociada a la política pública y está muy asociada a la sostenibilidad de nuestro sistema. Bueno, entonces ahorita cerramos este primer ciclo con Álvaro Mauricio. Álvaro Mauricio, desde esa perspectiva muy cuantitativa, desde esa perspectiva muy de las ciencias exactas, la misma pregunta, perspectiva, futuro. ¿Qué es lo que consideras que deberíamos estar trabajando?
Bueno, gracias, Diego. Yo creo que hay elementos muy importantes que están ya plasmados en muchos escenarios. Digamos que a nivel mundial, con lo que se planteó en la reunión de la UNESCO y con lo que planteó UNI, por ejemplo, los proyectos, marcando las tendencias de cómo y hacia dónde tenemos que ir. Si me pones, por favor, Diego, la presentación un momento, aquí hay un elemento importante que plasma la UNESCO diciendo que esa educación que teníamos anteriormente con base en la formación profesional, la matrícula y el empleo, realmente tiene que cambiar en esa dimensión y la transformación requiere que se haga desde las instituciones. Y es aquí tal vez donde nosotros tenemos que revisar de qué manera las instituciones van a generar un cambio y una transformación y generar profesionales completos, íntegros. En esa transformación pensaría que uno de los valores importantes es que esos impactos y logros de los que se plasmaban inicialmente en el año 95, desde que en los inicios del modelo de acreditación se planteaba desde allí las características sobresalientes de las instituciones y sus programas y logros. Esa transformación de lo que indica o lo que pretende la nueva visión de la educación superior implica procesos disruptivos que tenemos que empezar a desarrollar desde nuestras instituciones y desde el CNA entender de qué manera las instituciones van desarrollando y van aplicando o implementando esos modelos. Y ahí hay una cantidad de tantos modelos como puedan haber como pensamientos y corrientes abiertas a las que el CNA tendrá que entender, porque cada una de ellas serán diferentes, serán singulares y tendrán unas características particulares y tendrán sus propios impactos y sus propios logros. Y la manera como la institución los pone en evidencia será una forma muy importante de poder valorar qué tan importantes son esos logros. Pensaría que con el acuerdo 002 ya empieza a darse cuenta de que esos impactos, esos logros, deben darse ya en un marco de modelos de autoevaluación, de condiciones iniciales, de procesos de mejoramiento que tendrán que ir avanzando hacia ese óptimo de la calidad. Y no podríamos desconocer todo lo que ya se ha venido haciendo en las instituciones, porque las instituciones han mostrado altos impactos y han sido muy importantes en todo ese desarrollo de la educación superior del país. Y son tan importantes porque hay evidencia de esos impactos. Ahora, lo que tenemos que evidenciar es cómo vamos, si realmente estamos respondiendo a esos impactos, si estamos respondiendo a esos cambios que se exigen y que se requieren en una sociedad como la nuestra. Entonces, pensaría que también es necesario plantear, desde ese punto de vista del impacto y los logros, cómo están nuestros estudiantes, cómo se están formando nuestros estudiantes, de qué manera las instituciones están asumiendo esa tarea. Y en la área propia de las ciencias naturales y de las matemáticas, en todas esas competencias básicas fundamentales de la formación en STEM, que sea, digamos, la parte más importante en el hecho de, así como lo plasma la misión de sabios en el documento de Misión Internacional 2019, planteando unos cambios importantes desde las básicas para nosotros no depender de los países, sino generar nuestros propios desarrollos, nuestros propios sistemas productivos y generar cambios y transformaciones reales. Ahí las universidades tienen un papel muy importante que desarrollar desde esa área. Entonces, a partir de allí, el CNA sugiere que las instituciones deben diseñar sus propios indicadores de logro. Y no el CNA les va a decir, ni les va a plantear, ni va a decir que estos son. Las instituciones tienen dentro de su autonomía, dentro de su concepción, dentro de su naturaleza, de su tipología, poder plasmar desde allí cuáles van a ser esos indicadores de logro a los cuales van a poder llegar y a generar esas transformaciones. Pensaría que sobre esos habría que tener evidencias de esos desempeños y un marco de evaluación de resultados de aprendizaje que sean esos como el valor importante centrado en el estudiante. Y es allí donde esos indicadores de logro podrían generar un cambio importante y una transformación real.
Por eso el CNA piensa y hace la apuesta en que un indicador de logro debería ser aquellos que se formulen a través de los resultados de aprendizaje, para poder evidenciar que el estudiante sí aprende y logra esas competencias en las cuales se quiere centrar. Un aspecto importante es que la institución defina cuáles son esas metodologías, los puede definir claramente dentro de su autonomía, igualmente definir los indicadores que quiera, y es la institución la que tiene esa autonomía. Por lo tanto, el CNA no va a definir cuáles son estas, y será propia las tierras que lo definan y puedan definir sus particularidades y desde cada institución y desde sus programas académicos. Igualmente, es importante que desde eso las instituciones de su autonomía lo continúen y lo vayan promoviendo para poder ver esas características sobresalientes, esas características que hacen que esa institución sea visible. Algunos colegas europeos donde yo estudiaba me decían: Mauricio, ¿y ustedes en qué son buenos? Somos buenos en tantas cosas. No, pero dime una. ¿Su institución en qué es buena? ¿Su grupo de investigación en qué es bueno? ¿En qué lo reconocen a usted en el mundo? ¿En qué es bueno? Y esa idea debe prevalecer como una forma de identidad en que las instituciones puedan ser buenas en algo en lo que sean visibles. Y esa es una naturaleza propia de las instituciones y se van dando a medida que van evolucionando. ¿Qué se pretende? Que a partir de esos logros, los impactos se lleven a esos resultados, conduzcan desde la institución de los programas a esos impactos. Y sean esos los que sean los medibles, los cuantificables. Estamos en un proceso de transición y en ese momento estamos pensando en que la identificación de esos impactos son más valorados ahora para poder ver en el futuro si estos llegan a cumplirse ya con métricas cuantitativas y cualitativas, pero poder llegar a evidenciarlas en el futuro, porque esto no es ni a corto ni mediano plazo, sino también pensando en largo plazo. Por lo tanto, el acuerdo 02 va en ese ritmo, va en esa línea, en la formulación de esos indicadores de logro por parte de las instituciones, en evidenciar esos términos de desempeño que son importantes, esos egresados que son importantes para nosotros, en términos de lo que también está referido al acuerdo 002, es un aspecto que también tenemos que tener en cuenta. Y en esa perspectiva, dentro de los egresados que quiero resaltar en esta intervención, es poder dar cuenta de que dentro de los aspectos a evaluar que tiene el CNA, que ha diseñado y que pronto pondrán ya a la luz pública para que todas las instituciones lo definan y los puedan tener, inclusive los pueden cambiar y modificar, porque esto no es los que están aquí, los que instituciones están en libertad de poder utilizar sus propios aspectos a evaluar. Dentro de ellos, el número 27 que ustedes ven están los impactos de los egresados y será también una evidencia clara de cuál va a ser ese impacto de quienes formaron o se formaron en la institución y cuáles van a ser, digamos, esos desempeños notables. Finalmente, lo que quiero dejar es claro cómo lo que se pretende es que un sistema educativo articule todos los niveles de formación, se integre a todos los actores, estamentos, territorios, en procura de recuperar los saberes de las comunidades, investigar sobre las potencialidades de los territorios donde ustedes se encuentran y aportar conocimiento pertinente y situado que contribuya a la solución de problemáticas y a la construcción y bienestar para todos. Ese sería, digamos, como al final el propósito y el mensaje que quiero dejar en todos ustedes es esto. Primero, ustedes son autónomos, pueden definir la metodología, pueden definir los logros, definan sus metas, propongan sus logros y evalúen sus impactos. Y eso que sea algo visible, que permita que haya una diferencia, pero que promueva y genere un desarrollo en sus territorios, que genere un cambio y una transformación real sobre ello, que es lo más importante para el sistema y es lo que pretende a nivel del sistema de aseguramiento en todo el entorno a la calidad. Muchas gracias. A ti, Mauricio. Aquí voy a hacer una incidencia. Previo al panel, como estamos ahorita, armamos un grupo en el cual entre todos estuvimos conversando. Y Mauricio hizo una observación muy interesante y me voy a permitir devolverle. Miren el título de esta diapositiva. Mirada visionaria. La forma en la que habíamos propuesto inicialmente las preguntas tenía unas condiciones de restricción, primero de tiempo,
Y por otro lado, que podría generar una percepción de, oiga, esto tiene una condición muy marcada para alguien. Y eso no es lo que quisiéramos. Aquí, Álvaro Mauricio nos presenta lo que es fundamental, visión de futuro, hacia dónde deberíamos ir. Y una cosa que también quiero rescatar, este es un resumen muy claro de lo que Álvaro Mauricio nos compartió, pero yo quisiera rescatar un tema, y fraseando a un gran filósofo del deporte. Voy a cambiar. Ahora ya se escuchó. Voy a frasear, no voy a utilizar la que él dice exactamente. Decidir es perder un poco. No lo decía así igual, sino inclusive como otro gran filósofo de la belleza. Lo mismo, pero al contrario. Miren, es que como nosotros, instituciones de educación superior, somos los responsables de nosotros, en función de la sociedad, somos nosotros los que decidimos qué es lo que vamos a hacer. Ahora, decidir implica especializarnos, ser buenos en algo. Porque nunca vamos a poder ser buenos en todo. Y nosotros decimos que pues, las oportunidades las pintan capas. Entonces, pues si se atraviesa por allá un proyectico en, no sé, mecánica cuántica, entonces pues cojámoslo. Sí, ¿quién lo va a hacer? No, pues buscamos quién lo hace. Cara su error. Nosotros somos los dueños de nuestro proceso, de nuestro ejercicio. Visión. Esta mirada visionaria. Bueno, vamos ahorita a cambiar un poco el proceso y vamos a hacer indagación desde nuestros ámbitos específicos. Y voy a comenzar nuevamente con María. Vamos a comenzar nuevamente. Y aquí básicamente lo que me interesa es que hablemos desde tu entorno, desde tu área de conocimiento. Ya pues nos hemos enterado de las diferentes intervenciones que ha tenido Mario el día de hoy. Antes, esta industria creativa, foco fundamental de la misión de sabios que nos mencionaba ayer nuestro viceministro. Desde allí, desde ese ámbito, ¿qué propondríamos para que esas propuestas tan interesantes de la misión de sabios no quedaran como letra muerta, sino que se convirtieran realmente en política pública como lo ha planteado el viceministro? Gracias, compartir tu presentación. Gracias, Diego, por la pregunta motivadora, como siempre. Bellas Artes es un área compleja, no solamente en Colombia, en el mundo entero. Sin embargo, una sociedad que no reconoce y entiende el arte como un mecanismo de expresión particular de la singularidad de su país o de su gente, es un país que pierde, no tiene la manera de diferenciación. Yo creo que la política pública que se ha instaurado en los últimos años en el contexto de la investigación-creación ha sido una ganancia significativa para el país. Sin embargo, aún hay discusiones académicas complejas que desconocen de una o de otra manera la manera como se equiparan los productos de creación con los productos científicos. Esa es una discusión que está en boga. Incluso en los guetos académicos al interior de las universidades, las personas que publican en A1 pues se horrorizan cuando ven que un producto de creación tiene el mismo puntaje, incluso el reconocimiento económico en las universidades más maduras que han incorporado en sus elementos de reconocimiento económico la política de investigación y creación. Dicen, ¿cómo así que a fulano de tal le dieron tal? ¿Y eso qué significado tiene? Si yo he publicado en un journal no sé dónde, en una revista científica no sé qué, y es sumamente común. Citando lo que en la diapositiva está allí en función de la misión de sabios en particular, voy a leer simplemente la primera de ellas. Un país no puede depender de otros países en conocimiento básico para tener un desarrollo económico acelerado o para disputar posiciones relevantes en la economía global. Colombia tiene complejidades sumamente, digamos, enrarecidas, si se quiere, porque hemos estado inmersos en un asunto de tensiones internas complejas que no nos han permitido un desarrollo más significativo. Pero sabemos los académicos de las potencialidades que tenemos, sin lugar a dudas. Y en lo que me toca, vuelvo a referirme a la política de investigación-creación,
Vamos, creo que para la tercera convocatoria de investigar. Una convocatoria nacional que da recursos para investigación-creación. Sin embargo, sigue siendo tímida la bolsa concursable y el número de proyectos que puede impulsar. Y necesitamos ver de qué manera, como lo hablaba ayer el viceministro Cristancho, podemos morder recursos, pero para que se vayan a esa dimensión. Claro, la investigación básica sigue siendo importante, pero no podemos desconocer lo que realmente nos hace particulares a nosotros, porque es que en los otros ámbitos la competencia es sumamente compleja, nos llevan muchos años adelante, pero hay otros elementos en los que, como decíamos ahorita, el asunto de lo que somos nosotros como colombianos, qué es lo que tenemos nosotros y de qué manera podemos aportar. Creo que la creación de riqueza pasa por muchas dimensiones, y esas dimensiones implican un componente en particular en el que el campo de las bellas artes, en su amplia concepción, puede aportarle al país. Creo que las regiones de una u otra manera también intentan hacer un ejercicio en el cual a partir de ello pueden desarrollar elementos que permiten diferenciarse y complementar la manera particular como los grupos académicos pueden destacarse en ello. La convocatoria 2021, que está recién publicada, determina también in situ el crecimiento de los grupos relacionados con la investigación-creación. Las instituciones más avesadas han identificado un crecimiento significativo a partir de investigación-creación. Incluso los grupos de investigación de las ciencias han visto en investigación-creación un recurso para crear de manera innovativa, lo que la rectora Marisa ahorita decía, en el asunto de que no haya una dimensión solamente disciplinar, sino fomentar la multidisciplina, la transdisciplina, de qué manera hibridamos, y ahí sí, la hibridación funcionaría bien. Como una tangelo de verdad establece un elemento particular que evidencia ese desarrollo que hemos construido entre varios, sin necesidad de que se puedan separar los componentes de ese elemento. Eso sería un factor que diferenciaría en la próxima década, o si se quiere para alcanzar al 2030 y alinearnos con muchos de los planes que hay por allí rodando, elementos que el país podría ganar en el sentido de lo que nos toca en las bellas artes. Digamos que el asunto de los recursos disponibles, como lo mencionaba ahorita, la convocatoria Investigarte, que es un referente sumamente interesante, no se puede criticar porque en principio lo que hizo ACOFARTES, ACPA y RAD en movilizar al Ministerio de Ciencia y Tecnología, antes Colciencias, para que entendiera que hay un potencial muy particular en la creación para desarrollar país, para desarrollar la ruralidad. Es que nosotros que estamos en la mayoría en las centralidades, ayer el rector Leonardo, el que estaba desde la pedagógica en remoto. no, James. me hacía pensar en muchas cosas, igual con la pasión con la que lo mencionaba, de aquellos elementos que de verdad le damos la espalda. Y no nos damos cuenta que el bambú, que el joropo y que muchos elementos particulares de nuestro territorio son valor singular para que afuera lo reconozcan. Ahorita Álvaro Mauricio decía una frase que traigo a colación y es en qué somos buenos. Y entonces no vamos a dejar de hacer ciencia y tecnología e intentar seguir allí marcando algún indicador. Pero lo probable es que los indicadores no vayan a ser tan significativos como queremos. Pero en el otro componente está todo para hacerse y tenemos ganancias sumamente importantes. Hay una cosa que normalmente los académicos no relacionamos y tiene que ver con el significado que, por ejemplo, una expresión como la música tiene en el contexto colombiano. Nunca antes como ahora hay reconocimiento de lo que pasa en Colombia con ese tipo de expresiones. Nunca antes como ahora. Pero claro, una vez más, es que no es ciencia. Entonces alguien podría decir, no, pero es que a eso cómo lo vamos a reconocer. ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Cómo nos vamos a medir con otras universidades? Un elemento además complementario, como el asunto del turismo. ¿A qué vienen las personas de fuera de Colombia? ¿Cómo desarrollamos elementos particulares de lo que ya sabemos en una agenda sumamente vigorosa
que tenga una oferta significativa para que los demás quieran estar con nosotros. Y me quedé, ya voy a terminar. Importante, entender que en el componente de las bellas artes hay potencialidades para todos. Las universidades que de verdad le apuesten a ese componente, sin descuidar los otros, se van a dar cuenta que van a tener maneras de marcar y diferenciarse en un contexto globalizado cada vez más competitivo. Y en ellos, arquitectura, diseño y arte en general, tienen muchísimo que decir para aportar al desarrollo de una mejor sociedad. Mario, muchísimas gracias. Y qué bueno que mencionas a nuestro rector, que ayer de una manera muy desafiante, de lo que comentábamos posteriormente durante la comida, nos presentó una perspectiva que tú complementas el día de hoy. Las industrias creativas, pues son creativas, son desafiantes, y nos implicará para aquellos que no pertenecemos al área, pero sí la observamos, toda una gran cantidad de esfuerzos para que realmente se logre impulsar este tipo de ejercicios en nuestra política pública. Eso es lo relevante. Bueno, avanzamos. Y ahí no puedo dejar de coger una idea que dejó suelta nuestra rectora representante en este panel. Una posición personal, pero que quiero que profundicemos. Superintendencia de Educación, como parte de esta institucionalidad que estamos intentando impulsar. Y pues todos estos elementos, ayer algunos no me escucharon, pero tuve un desliz en la que una gran amiga yo creo que quería darme una patada por aquello que comenté. Institucionalidad, institucionalidad. Y estamos planteando una superintendencia. ¿Qué pensamos? Yo ya lo dije, estoy de acuerdo, una norma más. Un requisito más para poder llegar a crecer, tener oferta pertinente. Y ahora les quiero contar que les voy a dar unos tips, ahí pueden calcular muchas cosas en los años que llevo en este sector. A mí me tocó empezar a registrar programas con el decreto 80 del 80. O sea, antes de la ley. Y uno mira, digamos, cómo ha evolucionado la norma, y yo digo, bueno, todavía hay aspectos por mejorar. Hay temas que se seguirán debatiendo y nunca una política pública le gusta al 100% la mi experiencia ha sido que siempre hay cosas buenas, no tan buenas, y hay otras que son perversas, pero es política y hay que cumplirla. Nosotros meterle una variable más a todo esto que se llama superintendencia es alejarnos cada vez más de que la calidad académica se construye con diálogos, no con procesos, no con regulaciones, no con inspectores, que además muchas veces no son técnicos. Son técnicos, pero de cumplir una política pública, de hacer un proceso, pero no son técnicos que generen unos diálogos constructivos alrededor de la calidad del fomento de las ciencias, de las disciplinas, de la transdisciplinariedad, de la interdisciplinariedad, de todo lo que hemos hablado. Entonces, ustedes vieron seguramente los formatos, las propuestas que salieron de superintendencia, que iban a la par con mis ciencias, ¿sí? Y yo, que en la universidad tenemos control concurrente y tenemos la super solidaria, que también nos regula, pues es técnico. Es paso 1, paso 2, y entonces el debate es: ustedes son cooperativas o no son cooperativas, son entidades financieras, otras somos educación. Entonces, yo creo que el sistema, la flexibilidad que se requiere, las oportunidades de los contextos, la necesidad de estar no esperando que salgan los problemas para que se solucionen desde la academia, sino anticipando, o sea, construyendo futuro, no solucionando futuro. Una superintendencia nos va a enredar. Ahí sí, apaguemos y vámonos, porque ¿a quién le vamos a atender? Y cómo, entonces, lo que nos vamos a llenar es de capacidades institucionales solo para procesos. Y una de las cosas que resaltó el doctor Mauricio ahora cuando hablaba del acuerdo 02 es que los sistemas evolucionaron. Ya no es proceso decreto 80 del 80, el 2566, el 1075, el 1295, ya no es proceso, es impacto y resultado.
Entonces, la superintendencia no va a venir a entender qué es un impacto, qué es un resultado, qué es el impacto social en región y contexto, sino va a venir es a meterle un ruido más en un checklist, y esto, la calidad no es de certificar procesos en contexto. Yo, perdónenme, y a las personas que defenderán certificar los procesos en contexto, yo me niego a certificar un proceso en contexto, porque está bien si mi empresa o el sector donde estoy produce, es algo más industrial, pero aquí estamos educando. Entonces, uno certifica un proceso de contexto para medir la satisfacción del estudiante. Esa es la base fundamental del aprendizaje. ¿Esa es la base fundamental de la enseñanza? No es la base fundamental. No es mucho más allá de un proceso. Ojalá el gobierno que venga entienda que ya bastante tenemos por apropiar del sistema, que ya bastantes áreas de oportunidad tenemos para hacer esto más desde el diálogo, como lo dije en la primera intervención, y que no nos pongan más regulación, porque no vamos a ser capaces de responder, y las capacidades institucionales que son limitadas, aquí se ha hablado mucho de la financiación, de la escasez de recursos, entonces la vamos a destinar no a generar conocimiento, no al bienestar, sino a tener una batería de indicadores y de personas que estén llenando formatos, enviando reportes ahora, imagino que ustedes están en el mismo lío que estoy yo, ahora el DANE nos pide cada no sé cuánta información, entonces ya uno no sabe si sube al DANE, sube al ENIE, sube a dónde, bueno, en fin, entonces no aguanta, el sistema no aguanta que le metamos más variables que terminan siendo distractoras y no constructoras de calidad y de conocimiento. Muchísimas gracias, Maritza. Inclusive, aquí estaba, no es que esté aburrido, ¿se acuerdan que ayer nuestro ya reiteradamente mencionado el rector decía que una forma de medir qué tan aburridos estábamos era porque estábamos amarraditos al aparato, ¿no? Yo no estoy aburrido, lo que pasa es que ustedes sueltan gran cantidad de ideas y tengo que rápidamente buscar algunas cosas que me apoyen en esta conversación. Ustedes ¿saben cuántas leyes tenemos nosotros en el país? Más de 6 millones, miren el número, 6 millones de leyes desde 1886 activas. Y no es por decir nada, pero pues vámonos a mirar Suiza. Suiza, 36. Nosotros somos mucho más civilizados que los suizos porque tenemos 6 millones de leyes. Simplemente como para respaldar lo que nuestra querida rectora está planteando. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. Cortito. La semana entrante hay un evento de rendición de cuentas con la señora ministra del día de ese 6 de junio en la mañana. Ella allí va a entregar un libro que se escribió a varias manos, y a mí me tocó escribir un artículo con otras compañeras sobre el aseguramiento de la calidad, no los sistemas, sino aseguramiento de la calidad, y empecé a hacer revisión de las normas del decreto 80 del 80. Ustedes no se alcanzan a imaginar, cuando yo terminé eran más las referencias, la bibliografía, en términos de norma que lo que había podido escribir, para hacer un comentario allí en términos de lo regulado. Ahora calculen con las normas que nos saque una superintendencia. Acabo de llegar al país después de estar un año en un proceso maravilloso de becario Fulbright en los Estados Unidos, haciendo una investigación sobre política pública de educación mediada con tecnología. Que en el hemisferio tenemos en varios países excelente legislación, normatividad en educación. Tenemos excelente, y además en el caso colombiano, de primer orden, reglamentación normativa y política pública en tecnología. Somos ejemplos a seguir. Y lo mismo con educación, y lo decía esta mañana María José en su intervención. Colombia es un parámetro a seguir, es un ejemplo de sistemas de acreditación y de temas de aseguramiento de la calidad. Pero de uso de tecnología para la educación, no hay. Y no es un problema colombiano, es un problema, no lo llamemos problema, seamos asertivos en el lenguaje. Un desafío que tenemos que desarrollar nosotros como país. Interesantísimo. Ahora bien, una cosa es política pública y otra cosa
son expedición de normas, leyes, decretos, reglamentaciones, directivas, por todas las formas habidas y por haber de, ojalá no me escuche por ahí alguno de los que la generan, enredos que nos montan a nosotros los que estamos en el ámbito de la institucional de educación. Ahora bien, una cosa sí es importante, y ahí voy a enganchar a Mauricio. Mauricio, matemáticas, física, temas cuantitativos, 1 más 1 es igual a 2, que bueno, y eso es aquí en Cafarnaúm, mientras que en las ciencias sociales, pues yo no sé cómo van a reaccionar frente a la forma tan coloquial que tengo de administrar este tipo de eventos. De pronto unos dirán, oiga, qué falta de respeto, les digo, con todos esos doctores tan importantes. Ojo, oiga, chévere la fórmula que se está manejando. 1 más 1 igual a 2, cuantitatividad, indicadores. Y nos están metiendo en un proceso en el cual nosotros tenemos que generar unos indicadores que demuestren que estamos haciendo las cosas correctamente sobre un concepto que es nuevo en nuestra situación como instituciones, aprendizajes, indicadores. ¿Y eso qué? Estamos en una línea en la que hemos venido trabajando de mucho de cifras y mucho orden cuantitativo, basados en un sistema de resultados numérico. Pero nos estamos dando cuenta que también hay un valor muy importante a nivel cualitativo en el desarrollo mismo del análisis, de las reflexiones, de la crítica, que no lo fabrica lo numérico. Desde mi pensamiento he entendido claramente que si bien lo numérico y las cifras y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la básica, como bien lo dijo Mario, y hay quien lo conoce, y la misión de Sabios también lo menciona, es necesario llevar eso también a lo cualitativo y entrar a fortalecer esas dos, que tenga un equilibrio, digamos así, en el contexto propio del análisis de los impactos. Hay impactos desde orden cualitativo, numérico y cuantitativo, pueden ser muy importantes para nosotros tenerlos en cuenta. Hay un elemento adicional allí, y es que en esos dos aspectos hay un proceso de aprendizaje que nos va a generar a nosotros un cambio, y el hecho de poder entrar a analizar datos se van a poder reducir, o no reducir, digamos que el desafío en esta línea lo que plantea Diego es poder entrar en el Big Data y en la inteligencia artificial, que van a ser quienes se encarguen al final, como ya lo hemos mostrado estudios en Malasia y en otras partes del mundo, donde la inteligencia artificial en educación superior muestra un 83% de mejoramiento en los procesos y en el manejo de datos. Eso va a entrar a reemplazar mucho las cifras y va a entrar a manejar ya procesos de árboles de toma de decisiones y trabajos muy importantes a nivel de la educación superior que se van a llegar y se van a instaurar en nosotros en la medida que las necesidades van subiendo, y por eso va a llegar allí. La cuestión ahora es cómo interpretar los datos, qué valor le dan a los datos, y eso requiere un análisis cualitativo de las dimensiones hacia dónde van y qué trasfondo tienen. Por lo tanto, eso no va eso va a trascender hacia allá. Entonces, mi invitación es a que, si bien las cifras y lo numérico es importante, todo lo que viene a raíz de lo de Big Data y artificial que se va a implementar en los sistemas internos de aseguramiento, que poco a poco vamos a llegar a eso, generará una información que tendrá que ser valorada y emitida en juicios y análisis que van a ser de orden cualitativo. Entonces, desde esa perspectiva, pienso que va a haber un cambio. Lo otro importante es que me llega a la mente el mensaje de la doctora María José que vimos esta mañana en relación a los asesores que vienen y los consultores que vienen y dicen, bueno, yo le puedo hacer esto y hago ese análisis. Pues para también al CNA me preocupa mucho los asesores que vengan diciendo, venga, yo le hago el estudio de impacto y pagan 300 o 400 millones por hacer estudios de impacto. El CNA no quiere eso. El CNA no quiere eso y quiere que las instituciones desarrollen sus procesos y va evolucionando a medida que las instituciones van haciendo sus actividades, sus desarrollos, sus metodologías, sus logros, y eso es un aprendizaje mutuo, paralelo, continuo, en el que estamos sumamente comprometidos para ese desarrollo. Por lo tanto,
pensar que la solución va a estar en contratar a los asesores que estudien impacto no es la solución. Es un aspecto muy importante. O sea que para concluir la reflexión mía y conclusión es entrar en una reflexión de equilibrio cualitativo y cuantitativo, que va a ser muy importante, identificar esos impactos, entrar en las dimensiones de lo que va a ser la ingeniería, la big data y toda esta parte de inteligencia artificial, y también revisar de que esto de los impactos es una labor de los dos, de un crecimiento mutuo y de un trabajo institucional de las instituciones y también del CNA. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Y pues continuamos ahorita con los temas de gestión. Fabio, estamos metidos en una sin salida, porque nosotros, instituciones de educación superior, en un porcentaje, iba a decir excesivamente alto, como instituciones de educación superior, dependemos de la matrícula. Dependemos de la matrícula, y más en el ámbito de las instituciones privadas. Es extraño que nosotros podamos decir, como si ocurre en otros entornos, que la operación, la función que desarrollamos no depende de lo que nos pagan nuestros estudiantes, sino que depende de otras fuentes. Eso es lo que normalmente nos ocurre. Vivimos de lo que nos paga la matrícula de los estudiantes. Tradúzcase eso en recursos restringidos. Recursos restringidos que tenemos que invertir de manera muy eficiente y muy eficaz para lograr la excelencia académica bajo unos parámetros que están siendo definidos por las reglamentaciones al respecto. Y entonces el 1330 nos incorpora una serie de condiciones. La Directiva 002 del 2020 nos incorpora una serie de condiciones que nosotros inclusive como instituciones asumimos porque lo queremos. Nadie nos obliga a meternos en CNA, nadie. Pero, si no, aspiracional, porque el mercado nos lo exige, nos metemos en los procesos de acreditación. Y adicionalmente, unos sistemas de indicadores. Y adicionalmente, enfrentarnos no a las condiciones nacionales, sino a los entornos internacionales. Ayer nuestro vicerrector del ICSA, se me voló hoy, ¿dónde está Sarcesio? Nuestro ahí estaba. Ey, por Dios, se están metiendo en las grandes ligas. Fabio, tú que eres del ámbito de las administrativas y de la normativa, danos luces sobre cómo nosotros, con recursos restringidos, podríamos hacer algo en función de cumplir esas exigencias que estamos teniendo. Bueno, Diego y estimados de este auditorio, lo primero que yo pensaría y la recomendación sería hacer un diagnóstico estratégico con todas las partes interesadas y con todos esos actores sociales y estratégicos de un fenómeno que ya no es de élites, es un fenómeno de masas de tiempo acá, como es la educación superior. Pero más allá que jugar estratégicamente con las limitantes financieras que tenemos, la primera invitación es a realizar un diálogo nacional sobre lo fundamental y lo estructural que está en el lineamiento normativo. Pero mientras eso se da, ojalá sea pronto, en esa perspectiva que la actual administración, el Ministerio de Educación Nacional estaba pensando en el sistema de aseguramiento 2050. Ojalá empezar con una estrategia prospectiva, pero estrategias también de choque para integrar las alianzas estratégicas. Primero, en nuestro contexto regional, porque, vale decirlo, yo trabajo acá en la Universidad del Tolima y vemos cómo esas apuestas regionales se encuentran dispersas. Y si eso lo vemos en el entorno nacional, pienso que es posible, tal vez puede ser una quimera, que mientras esos escenarios de política pública se configuren en favor de un sistema que no segmente, ya lo decía la doctora Marixa, ni lo público ni lo privado, sino un compromiso de movilidad social, que es ese compromiso de la educación superior, empecemos a generar alianzas estratégicas. Alianzas estratégicas
que nos permitan, con actores de enlace, como es el mismo CTA, como es el mismo CONACES, la subdirección de fomento, empezar a trasegar en esas variables claves de alta motricidad, pero de alta dependencia de los actores estratégicos para poder dinamizar esa educación que tiene unos retos significativos. Ya lo decía, por ejemplo, cómo estamos enfrentados a lo que muchos llaman hasta allá la quinta revolución industrial, en donde la realidad ampliada, la realidad aumentada nos generan nuevos retos para generar unos nuevos modelos pedagógicos, porque alguna vez, recuerdo en este momento, por ahí en el 2018, y entrevistaba a un experto de Silicon Valley y preguntaba cómo ve la universidad y la educación superior en Colombia. Y triangulaban primero con una información que daban los empresarios del sector externo. Una educación con lineamientos de modelo pedagógico anacrónicos y que no responden a las exigencias del contexto. Entonces, hablaban de lineamientos de modelo pedagógico de más de 100 años, con algunos profesores que nos quedamos anquilosados posiblemente en el siglo pasado frente a unos retos y nuevas realidades. Pero en ese orden de ideas, la invitación es a que pensemos de manera proactiva en la construcción de futuro con alianzas estratégicas entre todos los actores. Y por supuesto, que fortalezcamos con eficiencia y eficacia las capacidades internas que tenemos al interior de las universidades. Porque es importante que todos, apropiados dentro del planteamiento estratégico y sobre todo de gestión, podamos maximizar, no solo administrar, sino gestionar esos recursos que tenemos. Pero el llamado es a las alianzas estratégicas y contar con esos actores de enlace para poder resolver esas variables determinantes que a veces no generan el poder llegar a esos escenarios apuestos. Muchas gracias. Porque hay una cosa que también es importante, y lo planteabas, esa relación o esa importancia del equilibrio con todos, lo decías al final, grupos de interés. De pronto algunos de ustedes han identificado el equivalente al premio Nobel en educación. Yo quiero llamarlo de esa manera, y es periódicamente, todos los años, en el WISE. Entonces nos vamos a Doha, pero ojalá pudiéramos irnos a Doha y vemos toda una parafernalia alrededor de lo que es la educación y entregan el premio al mejor educador, el premio Nobel de la educación. La Fundación Qatar, que es el que impulsa esto, a través de la unidad de inteligencia de The Economist, una importantísima revista desde la perspectiva económica, publicó en agosto del 2020, en medio de la pandemia, un documento muy bello sobre formas de ver las escuelas de educación, los procesos educativos. Y planteaba aquí 5 muy buenos modelos. Online. Señores, métanse en online, en línea, en virtual. No, estamos inventando el agua tibia en papeletas, diría uno. Pero que sí, a nivel mundial, que nos metamos en educación virtual es algo bien extraño. Bien extraño. Tanto es así que lo presentan como una tendencia necesaria. Segunda de las posibilidades. Voy a traducirlo. Zapatero a tus zapatos. Oiga, metámonos en lo que sabemos hacer. No nos pongamos a disparar a cuanta locura se nos atraviesa, sino que vámonos a donde nosotros sabemos que vamos a ser muy buenos. ¿En qué somos buenos, Mauricio? ¿En qué somos buenos? Y pues juntémonos todos los que somos buenos en algo. Y de esa manera logramos lo que, de acuerdo con la Fundación Qatar, son los clusters. Hay un proyecto bellísimo, bueno, me acordaré, al norte de San Francisco, Minerva College. El proyecto Minerva. Inclusive su director estuvo aquí en Colombia hace un par de meses y despotricó de todos los sistemas formales de educación. Y yo digo, señores, lo que tenemos es que ser pertinentes, necesitamos una infraestructura normativa, reglamentaria o inclusive académica para hacer la respuesta de él con un proyecto muy exitoso, Minerva College. Es que volvamos a nuestras raíces. Y nuestras raíces son las artes liberales. Las artes liberales. El cuatrillo y el trilio.
que nosotros en nuestras instituciones de una u otra manera hemos ido perdiendo, olvidando y que tendríamos que incorporar. Y cierro con algo que acaba de mencionarnos Fabio. Y es que la responsabilidad es de todos los grupos de interés. Y por lo tanto, los elementos asociados a la financiación no deberían ser única y exclusivamente un dolor de cabeza a las instituciones de educación superior, sino que tendríamos que buscar corresponsabilidad con todos los grupos de interés. Inclusive, ¿quién es el más interesado en que tengamos excelentes egresados? El sector productivo, no nosotros, por Dios. EIBET, lo mencionó nuestro vicerrector de ELSA. Ellos verifican las condiciones de calidad no en la institución, sino en el sector productivo. ¿Y quién viene a ser un evaluador de esas condiciones de calidad? No académicos, sino personas del sector productivo. Es un modelo muy interesante. Y ahí entonces engancha. Tú mencionas algo fundamental. La responsabilidad de los temas financieros, aunque obviamente hoy lo estamos asumiendo de nuestras instituciones de educación superior, debería estar en función de partnerships, de excelentes acuerdos de colaboración con los más interesados en tener excelentes egresados, que es el sector productivo y el sector industrial. De una u otra manera, estamos apuntando a eso. Y ahí me engancho con la pregunta que le voy a soltar a Carlos. No es que no te quiera, Carlos, todo lo contrario, sino que te voy a poner en una sinceridad. Te voy a enredar la existencia. Y es que, oigan, Carlos, como ustedes ya lo saben, es el dueño y señor dentro de CONACYT de los temas de la educación. Coordinador de las salas educativas. Y pues obviamente una de las cosas importantes, y lo comentábamos ahorita en el desayuno con alguien de UNIR, me llegan pares académicos que me piden la hora en la cual se abre la biblioteca. UNIR, ¿no? Universidad Internacional de Rioja, 100% virtual. Y el par académico le solicita, por favor, dígame a qué horas abre la biblioteca y a qué horas cierra la biblioteca. Y el par académico además le pregunta, ¿y la dirección para ir a visitarla? A la biblioteca, no a la bibliotecaria, a la biblioteca. De pronto a la bibliotecaria también. Oye, y eso es una realidad. Creo que todos hemos tenido que vivir unas situaciones de ese tipo con nuestros pares académicos, que además son pares. Y es totalmente entendible porque somos los mismos entre nosotros mismos y por lo tanto es perfectamente entendible que son pares. Carlos, para evitar estas situaciones, que además nos meten en unas problemáticas complicadas desde el punto de vista financiero, que nos generan unos inconvenientes monumentales desde el punto de vista de indicadores, que nos generan una problemática desde la institucionalidad de la reglamentación y que en muchas ocasiones no nos entienden desde nuestra área de conocimiento. Es que fíjense cómo la pregunta, y por eso dejé a Carlos de última, nos impacta a todos nosotros y a los que estamos aquí sentados escuchando. Carlos, ayer él sí nos contaba y estamos montando nuestra escuela de pares. ¿Y eso qué? Cuéntanos. Bueno, pero primero decir que en la sala de educación hay un equipo muy interesante de 37 colegas que hacen parte de la sala y que precisamente una de las tareas que se han planteado es pensar cómo debería ser un modelo pedagógico y didáctico de formación permanente de lo que habitualmente llamamos pares académicos. Realmente lo que hemos hecho hasta ahora, que son esfuerzos, bueno, vamos aprendiendo del sistema, ha sido un proceso más cercano a la capacitación que a la formación. Y hay una diferencia importantísima entre que yo capacite en alguna cosa a algo, a que uno proponga un modelo de formación continuada y además apropiado. Entonces, efectivamente lo que se busca, primero que todo es reconocer que creo que es una cosa importante que nos diferencia en Colombia de otros, digamos, modelos de aseguramiento, es el hecho de que los pares
pertenecemos a las propias comunidades académicas, que eso es importante. O sea, no tenemos empresas acreditadoras, ¿no es cierto?, donde pueden contratar personas no necesariamente expertas en el campo, sino los pares estamos en las instituciones de educación superior en los diferentes niveles, ¿sí? Pero también tenemos que reconocer que hay un conjunto de conocimientos que son importantes, que cualquiera de nosotros nos pudiéramos apropiar independientemente de que me inscribiera para ser par o no. Porque, por ejemplo, yo creo que una responsabilidad que tenemos los profesores en las instituciones de educación superior, las directivas en las instituciones de educación superior, es empezar por reconocer toda esa maraña de normas y de políticas que nos decían, pues, que incluso resultan ser extensas. Conocer la historia de todo ello es muy importante. Me parece que serán documentos vitales para estudiar, como el capítulo que nos cuentas. Yo soy convencido de que cuando yo reconozco los aspectos históricos, comprendo cómo es el progreso en un determinado territorio, en este caso conocer, así sean muchas, ese progreso me parece que, por ejemplo, sería uno de los contenidos claves que uno trabajaría. Porque empezaría uno a entender cómo han sido las lógicas de pensar, la manera como, digamos, construimos objetos de estudio en relación con un concepto tan complejo como es el concepto de calidad, y particularmente calidad de la educación superior. Eso, por ejemplo, por citar muchos otros, sería un referente que debería abordarse cuando se hace un proceso realmente de formación continuada. Pero si uno examina, yo me imagino que aquí muchos de los colegas que han fungido o fungen como pares académicos en instituciones de educación superior. Y cuando se miran los procesos, ¿qué es lo que uno hace? Entonces, sería como revisar la norma, cuáles son las políticas que hay aquí inmediatas, y después, entonces, estudiar casos. Suponga que usted tiene este caso hipotético de una institución que presenta tal, usted qué plantea. ¿Sí? Creo que ese modelo necesariamente, digamos, no funciona en la medida que si yo no reconozco la diversidad, primero conceptual y práctica, de muchos aspectos que hay alrededor del sistema de aseguramiento, los diferentes matices y variables, y no se hace un proceso realmente apropiado, con unas orientaciones pedagógicas y didácticas relevantes para comprender cosas esenciales del modelo, y entonces nos quedamos en el nivel de capacitación, tendríamos siempre esas dificultades. Siempre se ha dicho que los pares son los ojos, en el CNA, los ojos de CONACES, en fin, pero también, por ejemplo, estamos seguros que cuando estamos en un ejercicio de valoración, o en este caso, por ejemplo, lo que hacen los pares que visitan procesos de instituciones que están tramitando asuntos relacionados con registro calificado, es decir, procesos de verificación, se reconoce eso que la norma esencialmente siempre ha insistido, que es la diversidad de contextos de la institución, por ejemplo. Porque es que no es lo mismo ver un programa determinado, un programa así sea de nombre tradicional, de una institución citadina a una institución, por ejemplo, en ciudades de menor desarrollo, o incluso en instituciones que proponen esos programas en espacios, por ejemplo, rurales. ¿Sí? Los miro con el mismo rasero. Yo creo que es un asunto que implica entender que hay un proceso, o deben haber procesos, que deben ser continuados. Este tema de la escuela no debería ser solamente, digamos, de cierto tiempo. Yo, por ejemplo, me he puesto a ensayar, porque cuando uno está en clase, mientras tanto no puede, que además me parece que a veces nos inventamos cosas extrañas, no puede ser para académico del CNA porque son como bandos opuestos, pero es una cosa rara. Pero, por ejemplo, alguna vez, antes de la pandemia, hubo un curso virtual que se hizo del CNA, que eran como 6 unidades, y uno entraba y se aprobaba, y se pasaba al siguiente, tal cosa, de asuntos que bastaba con que uno mirara, digamos, un contenido de la norma y se resolvía el problema. ¿Será que ahí he formado realmente un par, en el sentido estricto de la palabra, que conoce detalladamente, por ejemplo, la relación que debe haber entre lo que se declara un proyecto educativo institucional, lo que se plantea a una estructura curricular y lo que fundamentalmente se piensa en términos por ahora de ese concepto álgido que se sigue discutiendo ahora como de los resultados de aprendizaje?
El tema entonces va en que nosotros hemos pensado que estos deben ser programas permanentes, donde estamos estudiando grandes objetos de estudio permanentemente. Por ejemplo, sé que hay dificultades en muchos pares en este momento de varios campos de conocimiento evaluando los famosos resultados de aprendizaje. ¿Sí? Hay mucha dificultad. Y hay mucha dificultad como esas. ¿Sí? El par, por ejemplo, que no comprende qué significa evaluar resultados de aprendizaje, por ejemplo, en una modalidad virtual y a través de qué mecanismos y instrumentos de evaluación. Y entonces preguntan temas como por la biblioteca o la bibliotecaria, no sabemos, que son temas que no vienen a notar. Se supone que han pasado por los cursos. ¿Qué prueba de ello? Que son cursos donde participo, tengo la certificación, pero no me garantizan un aprendizaje de conocimientos como par. Creemos que una escuela de pares debe ser propiciar digamos, la valoración y el reconocimiento desde un punto de competencias como par. ¿Qué nos compete hacer como par? No otra cosa. ¿Cuáles son las competencias de un par en cuanto a conocimientos conceptuales que debe saber el par? Incluso en cuanto a conocimientos socioafectivos, en la manera como el par interactúa, aspectos cognitivos en la competencia de un par y, por supuesto, aspectos prácticos en cuanto a los conocimientos prácticos que ha de saber un par. Y eso no se logra en un curso corto. Eso no se logra en un espacio virtual donde yo entro, pero lo resuelvo en 15 días o en un mes, sino se resuelve en una formación continuada. Y para ello no habría que esperar, inscríbase, yo le doy el curso. De entrada deberíamos pensar que todos los académicos del país, si bien los estudiantes son el centro de procesos de aprendizaje, somos los profesores los que dinamizan la posibilidad de los estudiantes y todos en principio voluntariamente deberíamos participar en programas continuados que trabajaran la formación continuada para cada uno, sin restricciones en todos los campos y además especializándolos también por áreas específicas. Así como se ha avanzado, por ejemplo, ya van a terminar, que por ejemplo para el tema de trámites institucionales hay como una especie de bloque particular de profesores que se caracterizan por ser pares de trámites institucionales. La pregunta es si estamos haciendo también una formación continuada por campus y áreas de conocimiento y espacios disciplinares. Porque no es lo mismo, obviamente, por ejemplo, evaluar, digamos, aunque se supone que uno envía al par que tiene más o menos cierta relación, no es lo mismo evaluar cierto tipo de programas por las afinidades de los títulos. Ahí a veces el ministerio comete grandes errores. Suponer que como yo soy un experto en el campo de la química, cualquier programa de química yo lo puedo evaluar. ¿Estamos seguros que eso es así? ¿Cuál es la finalidad de ese programa? ¿Qué se tendría que mirar en ese programa? Porque a veces no es solamente la correspondencia del campo disciplinar, sino también en el ejercicio profesional e investigativo. Entonces, la organización de pares en una escuela de formación continuada implica, insisto, unos conocimientos, puntuales, definidos en lo cognitivo, y en lo procedimental, que deben asegurarse en procesos continuos. Carlos, aquí con Maritza Sotoboche decíamos, tenemos que coger la respuesta de Carlos y la vamos a patentar, porque no hemos logrado identificar realmente la solución a esta situación. Eso es bellísimo. Yo no sé si de pronto varios de ustedes han leído los textos del doctor Roman Heifetz, liderazgo adaptativo de la Universidad de Harvard, y él no es de gestión, sino que es de la perspectiva médica, psicológica. Y él habla que hay dos tipos de problemas. Los problemas fáciles, como por ejemplo una apendicectomía. Fíjense lo que acabo de decir. Problemas fáciles. Una apendicectomía es un problema fácil. ¿Por qué es fácil? Porque sabemos cuál es el problema. Uno lo coge, le sacan un pocotón de exámenes y de, uy, sí, tiene el apéndice hinchado. ¿Cómo lo solucionamos? Pues cogen a un cirujano, le echan cuchillo, lo esculcan por allá, le corta la puntica esa, le echa un poquito de polvito para que no se infecte ni se muera, lo vuelve y lo cose y quedó solucionado el problema. Fue algo fácil. Fue fácil. Es un problema técnico, como Carlos lo está llamando. Ahora, los problemas realmente bellos, interesantes, retadores,
son como el que tenemos en este momento en discusión. ¿Cómo logramos nosotros que los pares realmente actúen como pares de manera consistente con la normativa? Porque pues ya los entrenamos, tú utilizaste una expresión, los capacitamos, hicimos una capacitación, los entrenamos. Pero realmente logran los aprendizajes esperados para actuar como pares, y ahí tenemos una problemática monumental, porque primero, hicimos un esfuerzo gigante, pero no logramos el aprendizaje. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? No tenemos ni idea. Y como no tenemos ni idea cuál es el problema, pues tampoco podemos plantear una solución. Ahí está la belleza de los problemas adaptativos que requieren aprendizaje y que requieren que todos participemos activamente. Así que la pregunta también que Ricardo te decía, te voy a poner en una sin salida porque es una respuesta muy complicada la que le estábamos pidiendo a Carlos. Fíjense cómo entonces hemos ido recorriendo a lo largo del panel los diferentes elementos críticos de este sistema de aseguramiento que estamos implementando. Fíjense cómo en la mañana teníamos una presentación desde una perspectiva internacional de lo que es el aseguramiento de la calidad. Fíjense cómo ayer expresábamos nuestros dolores en el panel desde nuestra posición como altos directivos. Y habíamos tenido a lo largo de toda la jornada de la tarde una perspectiva desde gobierno, de lo que se estaba haciendo, de lo que esperábamos seguir haciendo. Material que nos va a servir para el ejercicio que desarrollaremos a partir de las 2 de la tarde, que es el irnos a trabajar en mesas. A las 2 nos vamos a encontrar aquí para comentarles ya en detalle la operación que esperamos ustedes inicien a las 2:15 y que se va a ir a lo largo de toda la tarde. Si ustedes sacan conclusiones de lo que van a realizar a las 3 de la tarde, maravilloso, lo dudo. Muy seguramente serán las 10 de la noche y ustedes estarán echando cabeza a ver cómo podemos proponer alternativas en las cuales Diego, con lo cansón que es, no nos vaya a jalar las orejas. Porque mañana muy temprano nos juntaremos aquí para mostrar qué fue lo que hicimos hoy en la tarde. Y Carlos, nuestro coordinador de foro, y aunque a él no le gusta que lo digamos, alma de esta iniciativa, hará un panel con las agremiaciones del sector, de tal manera que cerremos todo el ejercicio. Ahorita a las 2 de la tarde hablaremos al respecto de cómo va a ser la operación de este ejercicio. Y aquí veo, Carlos me va a pedir que lo dejemos hablar y también necesitamos que aquí hablemos un momento. Así que, Carlos. Bueno, no, muchas gracias. Un par de precisiones que me parece que es importante hacer. El planteamiento de la superintendencia, aclaro, preciso, no es una propuesta de foro, es una discusión del foro. No, lo digo porque hay temas en los que nos hemos puesto de acuerdo. Por ejemplo, el tema del Sistema Nacional de Educación, de modificar la ley 30, de pensar en una ley posiblemente estatutaria con el enfoque de derechos frente al tema de la educación. Bueno, hay una cantidad de temas en los que hay ciertos consensos. ¿En qué no hay consenso? Pero que es un tema de debate en la superintendencia de educación, no superior, de educación. En el tema de la agencia de calidad, en un momento dado se discutió, oye, ¿por qué no crear una agencia de calidad y rompemos el esquema de CONACYT y CNA? Es una discusión súper de fondo, ¿sí? Es decir, que está amarrado obviamente a la discusión de la reforma de la ley 30. Y muchos otros temas que han surgido. Miren, en el año 2012, cuando nació esta cátedra, claro, esta es la número 20, imaginen todo el tiempo que llevamos en estas discusiones y han pasado muchas cosas. Nosotros participamos activamente, si te acuerdas, en el 2024, como cátedra y foro hicimos propuestas desde las instituciones. Y veníamos discutiendo el tema de la escuela de pares. Desde esa época, dijimos, hay que crearla, y decíamos exactamente lo mismo que estamos diciendo hoy, que no capacite, sino forme. Es decir, personas con criterios para entender la dinámica, los cambios, exacto, y que no se, de alguna manera, circunscriban a la aplicación taxativa de la norma.
que es el checklist, ¿no? El famoso checklist. Que seamos sinceros, hoy se sigue haciendo. Sí, yo creo que las capacitaciones han llevado más a la aplicación del checklist que a la interpretación. Y una cosa interesantísima, lo decía nuestra rectora, en el que estamos totalmente de acuerdo, y es que hay que abrir el espacio. Yo creo que haber hecho esa brecha entre los organismos y las instituciones ha llevado a que se pierda confianza, y ustedes mismos lo han dicho, hay que recuperar esa confianza. Y yo creo que hay que hacer es abrir los espacios de diálogo entre instituciones, porque es que además, miren lo interesante, todos estos organismos son de pares que hacen parte de las instituciones. Miren, estamos hablando de nosotros mismos, por lo tanto hay que romper con la brecha, hay que romper como con esa mirada de que esos son organismos reguladores, por decirlo, sino que son más bien organismos de carácter colaborativo en los cuales se discuten los temas de la educación superior. Yo creo que hay unos elementos que pueden ser muy interesantes del debate. Creo que este panel es demasiado interesante precisamente por la riqueza que da ese análisis. Y una reflexión corta que quería hacer es, miren, la educación, la universidad se montó en la Edad Media, ¿no? Estaba hablando Diego del Trivium y el Quadrivium, además se inspiraba en los filósofos griegos, pero es en la Edad Media que se monta la universidad y se monta feudalmente. Y sigue funcionando feudalmente porque seguimos funcionando con facultades. Desde Edgar Morin y muchos otros pensadores hablábamos de la interdisciplinaridad en el tema del pensamiento complejo, que tenemos que romper con esas favelas, digamos, con esa forma feudal de pensamiento y empezar, por ejemplo, a diseñar programas interdisciplinarios. ¿Saben? Ha sido la aspiración de muchas instituciones y de muchos pensadores decir, venga, ¿por qué no pensamos en programas interdisciplinarios? Pero si el esquema sigue siendo por salas y sigue siendo un esquema disciplinar, podremos romper con esa lógica de la... No se va a poder, exacto, porque entonces, ¿quién va a hacer la verificación de un programa que tiene un enfoque eminente, por ejemplo, puede ser entre 3 o 4 facultades? Alguna vez en la institución donde soy pensamos en un programa y las facultades cada uno levantó la mano. ¿Quién quiere hablar sobre quién quiere diseñar un programa de calidad? Los de ingeniería levantaron la mano, los de administración levantaron, todos decían que todos están levantando. Entonces, claro, decíamos, pero bueno, tiene que estar en una facultad. ¿Pero por qué tiene que estar en una facultad? Pues porque cuando vayan a asignar, tenemos que llevarlo a una de las salas, definan cuál. Y se rompió la posibilidad de interdisciplinaridad. Entonces, yo creo que esas son cosas que yo creo que hay que pensar en esas grandes reformas. Y lo otro, pues la ley 30, pues, yo creo que ha servido para la institucionalidad, pero también nos tiene detenidos en las tendencias en el mundo. Es decir, pensemos, nosotros todavía hoy estamos en Colombia casi únicos en el mundo. Yo sé que la particularidad y que Colombia es un país espectacularmente único, pero seguir planteando un modelo de programas que no existen en el mundo como las especializaciones, que nos han servido, sí, yo sé que para muchos, digamos, es una salida súper interesante, pero en el mundo no, en el mundo ustedes lo saben, eso impide la movilidad, porque nuestros especialistas van a cualquier parte del mundo que les reconozcan posgrados y no se los van a reconocer, porque a mí me pasa, nos miran raro. ¿Y esa vaina qué es? ¿Especialista? ¿Eso que un énfasis? No, tenemos nosotros un reconocimiento como posgrados de algo que en el mundo, pero cuando uno trae un máster, le pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es eso de máster? Es que eso no existe acá. Pero es que en Europa todos los programas son máster. Eso no existe. Entonces, vaya usted a hacer convalidación y ahí se queda usted convalidado. Entonces, miren que o nos actualizamos normativamente, pero yo creo que actualizarnos no significa necesariamente copiar, sino crear una normativa, primero que esté obviamente articulada con las tendencias del mundo, necesariamente, pero bajo otras lógicas del pensamiento para crear esa posibilidad de nuevos programas, con nuevas lógicas, con nuevos diseños, con diálogo interdisciplinar, que creo que es muy rico. No sé, digamos, si se lograra, porque miren aquí hay diálogo interdisciplinar. Son diferentes disciplinas pensando en un mismo problema. Y yo creo que ahí está el gran reto, y es cómo solucionar esos problemas complejos con ese enfoque de la integralidad y la interdisciplinaridad. Entonces era simplemente... Devuelve el micrófono, porque aquí estamos los que les gusta la fiesta brava. Acabamos de picar el todo.
Ahora bien, la fiesta no se termina ahorita en 5 minutos con una última intervención, sino que tendremos una muy buena cantidad de tiempo en toda la tarde para seguir en la fiesta. Así que, Carlos, y cerramos con una muy corta intervención. A propósito de romper esquemas, a veces se piensa que los expertos en los temas de la pedagogía, la didáctica, están en la sala de educación. Pero se olvida que estamos hablando del sistema de educación superior. Entonces yo hablo de educación en ingeniería, o de educación en un problema interdisciplinario, educación en ciencias de la salud. Una de las cosas que se piensa a propósito de lo que será una escuela permanente de pares es si apropiamos la posibilidad de que en el profesorado en Colombia se desarrolle fuertemente el problema de los conocimientos profesionales de los profesores. Y en ellos, las pedagogías y las didácticas específicas. En una escuela de pares, por ejemplo, así fuera por ahora disciplinar, en el campo de las ciencias administrativas, se ha discutido el problema de la didáctica de las ciencias administrativas, por ejemplo, como parte del desarrollo profesional de una persona que es administrador, pero por cosas de la vida se dedicó a ser profesor, porque habitualmente son de otro campo. Entonces, sí asumen la epistemología propia de ser profesor. Esos son temas de relevancia para pensar cómo debería ser y por qué una escuela permanente, porque es un tema que no se discute en un curso de 8 horas, ni de tal, sino es una discusión permanente. Aquí creo que estamos con el profesor Miguel, que hace cuánto tiempo venimos pensando el problema de la formación de profesores de ciencias. Llevamos décadas y lo seguimos pensando, hemos avanzado, pero no estamos ni a medio camino. Pues muchas gracias por darme este espacio. Mi nombre es Rafael Figueroa, profesor de cátedra de la Universidad de Tolima. Realmente estoy aquí a moto propio porque quiero conocer más el sistema y los he escuchado muy atento. Y les cuento algo. Ustedes tienen una responsabilidad importantísima en cambiar la vida de las personas, pero también en salvar vidas de personas. Les voy a contar por qué, les voy a contar esta anécdota. No voy a tratar de resumir, pero les voy a decir. En el 2019, yo soy médico, yo soy cirujano general, pero de repente se lo tenemos que decir. Soy cirujano, es fácil. No tan afortunado. Soy cirujano cardíaco y trasplante y acaba de ser premio, ya también. Y lo que estaba escuchando atento, en el 2019 yo estaba muy preocupado, que en la región, por si no lo saben, en la región de Tolima, el departamento a nivel nacional por número de habitantes, es el departamento que más sufre enfermedad cardíaca, infarto y enfermedad cerebrovascular. Y yo entré a la universidad de Tolima y me di cuenta que la Universidad de Tolima no tendría posgrados clínicos para posgrado de medicina. Es decir, cirugía, medicina interna, cuidado intensivo. Me metí al tema de tratar de hacer con un grupo pequeño de colegas un estudio de actividades, cuál era el posgrado que más se necesitaba en la región, porque yo también soy un mis trabajos en cuidado intensivo, estaba muy preocupado. Y les voy a decir, en el departamento estoy en 380 camas de cuidado intensivo y no hay 200. Les voy a contar algo, pero no se vayan a asustar. Solamente las 200 camas de cuidado intensivo que tiene Ibagué, solamente 60 camas, o sea, el 30%, tiene un especialista a cargo, o sea, un intensivista. Es decir, hay 140 camas, el 70%, donde en este momento un médico general, con experiencia, pero un médico general, sin las competencias, sin el entrenamiento, sin la formación. Si nosotros tenemos en este momento un accidente, si nosotros ya pasar por un catástrofe en este momento de salud, lo van a llevar a una clínica y les voy a dar mi contacto por si me quieren llamar y decir en qué clínica están los especialistas atendiendo los niveles de profesor. Es un tema que a mí me impacta porque yo digo, bueno, mi familia vive acá, mis amigos, les pasa algo y uno que tiene la oportunidad de conocer esa información, pues no se para allá y ya, pero los que... Entonces, ¿qué pasó? Generamos un proyecto para crear el documento maestro, que era en esa época, hasta este del 2019, antes de julio, para la formación, para esa especialidad. Yo me puse a la tarea, leía mis cosas, temas, preguntas, bueno, se sacó, se rayó. Nos vacunarse. Consejo Superior lo presenté, el rector, el gobernador, yo lo presenté y aprobado, y eso todo el mundo quería, vamos a tener un estudio clínico, se fue para vacunarse y se fue para el interceptor.
Estoy hablando como si fuera experto, pero no, estoy tratando de recordar porque no sé. Entonces se fue para allá y resulta que el posgrado, pues yo qué hice, había que hacer unos convenios y había que hacer una teoría de los convenios, como yo sé, los que me encuentran, para los que mire, por favor, para que sea más rápido, como tenemos hasta julio, démosle en la, hagamos una alianza con el Bosque, Universidad Tolima, que ustedes nos regalan al residente, que es el médico general que se va a formar en cuidado intensivo. Nos regalan esos mismos sitios de rotación en los convenios para que vaya a la Santa Fe, a la Chayo, a la Casa Infantil, a la Santa Clara, a México. Imagínate un estudiante en una universidad pública, yendo a esos sitios a formarse. Es fantástico. Eso es una nota. ¿Y qué pasó? Inicialmente fue un negado. ¿Por qué? Bueno, arrancó la pandemia. Estoy hablando del 2019. En 2020 arrancó en marzo. Mayo de 2020, plena pandemia. Mayo de 2020 no había nadie. Yo en su momento salí y vagué. Me voy a costar una que no pasa nunca. Y nos llega la respuesta del ministerio que había que establecer convenios, no con universidades, sino directamente con los hospitales para que fueran posibles ese programa. Mayo de 2020, establecer convenios hospitales. No llamamos el camino, está nadie. Nadie, absolutamente nadie. Miles maromas, mire, yo como dice, si voy a cambiar aquí, pasé por la Chayo, Gina Paola reclamaba, se llama la educación técnica, me hizo un favor de convenir directamente con el Tolima. Me fui por el lado de la Santa Fe, estaba haciendo por ahí de bienvenida aquí, le habíamos operado a la señora educación médica como 15 días motivo, porque la gente de acá y también hizo por todas maneras de favor, todo por. No alcanzamos a arraigar en la fecha que era, ¿saben por qué? Porque el convenio con el Hospital Santa Clara fue imposible hacerlo con público. No conseguimos, ahora se dio como en Subredes, en la Subred Sur, y había que tener la firma de Subred Sur, y para comunicarse, tenemos plazo hasta noviembre, para comunicarse de agosto a noviembre con el director de la Subred Sur, imposible, imposible. ¿Qué pasó? El convenio se cayó, el sueño se cayó, recibimos de CONACES, yo no sé qué es procedente, porque posible. Entonces, yo que le digo, cuando alguien dijo las IES deberían ir a explicar a conocer que esto es un problema de necesidades de región. Claro, es interesante el tema de asesoramiento y calificación de la calidad de la oferta académica. Es que acá no hay una oferta académica. Yo no sé si antes de la Universidad de Tolima acá, yo estoy aquí como, pero no hay oferta académica. No hay oferta académica, la gente no tenemos ni el primer posgrado clínico y es absolutamente necesario. Y si a alguien de nosotros nos pasa algo, va a pasar una catástrofe. Necesito que a las 2:15 no tenga que ir a operar. Este sí es un piquero, este sí cogió y se la puso y va a salir corriendo. Oiga, no, es que los problemas que tienen los cirujanos nos suelta este enredo aquí y nos va a dejar. Hay una cosa importante y es que una de las mesas está trabajando específicamente en los temas de institucionalidad. Sería espectacular que, pues, ya con esta idea que acabamos de escuchar, una realidad, esto es una situación real, esto no es inventado. Bien, falta medicina, hay 25 cupos. 25 cupos por universidad pública, 20 de esas personas son de fuera del departamento. Es que hay unas cosas. Pero es que la medicina va a va a tocar quitárselo para que podamos. No, mira. Efectivamente, esto es una realidad. Y qué bueno que escuchamos aquí algo, inclusive concreto. Eso es la realidad. Esta realidad, con los que estamos aquí sentados, es la que tenemos que enfrentar para solucionar. Ahí está el desafío. Un problema de aprendizaje, es un problema adaptativo, que es diferente a problemas técnicos, en los cuales existe claramente cuál es la solución. Un problema técnico es un problema en el que existe claramente la solución. Lo que estamos aquí planteando, no sabemos cuál es la solución. Ahora sí, necesitamos médicos, necesitamos intensivistas, ahí está el reto. Y además montamos el proceso, lo mandamos a las trámites normales y se quedó durmiendo el producto. Ahí es donde vamos a trabajar esta tarde, entre todos nosotros. Pero más grave que es este tipo es lo más grave para nosotros. O sea, escuchar al doctor de este título preocupados por un acto normativo que a nosotros, creo que a ninguno nos interesa.
en vez de preocuparme por temas como este. Pero cuidado con lo que acabas de decir. Y voy a tomar las palabras de Es Maritza. que el problema no es el marco normativo. El problema es este. Pero una cosa importante, la norma existe. La norma existe. Ese no es. Y los procedimientos existen. Ese no es. Mientras existan estas normas, estos procedimientos, los tenemos que cumplir. Hagamos todos los esfuerzos posibles desde nuestras posiciones para solicitar estas adecuaciones e impulsar que se generen esas adecuaciones. Y eso es lo que queremos nosotros como foro, y siempre ha sido el espíritu en las 19 sesiones previas, para que señores que toman las decisiones de política pública, esto es lo que desde el sector consideramos que debemos hacer. Sí, porque Participemos en ese ejercicio, participemos en ese ejercicio. Ahorita tenemos que salir a almorzar porque a las 2 los quiero tener aquí. Porque a las 2 vamos a ver cómo operamos en la tarde, y en la tarde todas estas ideas que están surgiendo, discutámoslas y dejémoslas en blanco y negro, en un documento, de tal manera que mañana temprano uno de los miembros de cada una de esas mesas viene y nos dice: nosotros discutimos, nosotros propusimos y nosotros creemos. Y de esa manera, como foro, como académicos, como sector, lo presentaremos a los tomadores de decisiones. De verdad que inclusive ahorita durante el almuerzo podemos seguir comentando sobre los diferentes elementos que nos hemos dado cuenta. Oye, ¿cómo pasa esto? Pasa. Pero es que estamos mirando la pertinencia de todos los sectores, cuál es la necesidad de desarrollo del país versus la necesidad de oferta académica versus lo que se necesita. Nosotros como instituciones proponemos algo, no lo niegan en el Ministerio, es una necesidad inminente del mercado. Necesitamos enfermeras absolutamente a montones. El COVID nos lo mostró y sigue siendo un tema de regulación en el cual tenemos una norma tan estricta que no nos permite darnos cuenta de la relación con la realidad. No hay que cuestionar esa norma de entender qué es lo que se necesita realmente, porque yo creo que la discusión sí tiene que ser de la norma. María José, eso es lo que necesito. Eso. Esto que acabas de mencionar, esto es lo que necesitamos como foro, que lo dejemos en blanco y negro. Lo dejemos en un documento, que lo podamos poner todas las 5 sesiones juntitas y presentarlo a los tomadores de decisiones. Haremos todo el esfuerzo posible como sector. Ahora, Miguel, ¿cuánto tiempo es que llevan intentando formar investigadores? ¿Cuánto fue, Carlos? O no digan, porque entonces se van a dar cuenta que está muy bien. Sí. Y no lo logramos. Oiga, así no lo hemos logrado en 20 y tantos años. Sigamos dándole, porque en algún momento lo tenemos que lograr. De verdad que ese es el papel, ese es el rol. Así que vamos, almorzamos. A las 2 los quiero aquí para que conozcamos cómo va a ser la operación del proceso en la tarde. Y en la tarde soltemos todas estas ideas. Muchas gracias.